¿Qué tal? Buenas tardes, chicas y chicos. Sean bienvenidos a esta clase del jueves 17 de septiembre del año 2020. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hemos estado trabajando con el tema de la tecnología. Ya vimos que la tecnología es la ciencia que se encarga del estudio de la técnica y analizamos que la técnica se encarga de los procesos que se llevan a cabo para mejorar un producto o un fin relacionado con nuestro entorno, ya sea natural o social. Dando seguimiento a eso, vamos a ver el día de hoy el tema que continúa. ¿Cuál es el campo de estudio de la tecnología y cómo es que se lleva a cabo ese estudio? ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Seguimos con el mismo aprendizaje esperado. Tenemos que caracterizar a la tecnología como un campo de conocimiento que estudia la técnica. Nos debe de quedar claro ese punto. Y vamos a hacer énfasis para conseguirlo en el orientar el significado conceptual hacia la tecnología, cuyo objeto de estudio va a ser la técnica siempre. Nos tiene que quedar claro ese punto, tenemos que hacer énfasis en eso. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Pues el día de hoy vas a revisarás el papel de la tecnología en la sociedad, de acuerdo a su área de estudio y manejo de manera general, así como el desarrollo de la tecnología en la sociedad y la adaptación de las técnicas. Es decir, vamos a ver cómo la tecnología, a través de la adaptación de las técnicas, impacta en nuestras vidas, en la sociedad, en el entorno que nos rodea. Asimismo, identificará la importancia del estudio de la tecnología para la vida cotidiana y la satisfacción de las necesidades. Es decir, vas a comprender que a través del estudio de la tecnología vas a analizar cómo ha ido impactando en nuestra vida diaria, satisfaciendo nuestras necesidades. ¿Qué es lo que hacemos? Para empezar, al escuchar la palabra tecnología, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Para qué crees que sirve? ¿Piensas que existe solo en un sector productivo? ¿Qué importancia tiene en tu vida la tecnología? Todas estas preguntas, esos cuestionamientos se van a ir resolviendo durante el desarrollo de este tema. Por eso tenemos que estar muy atentos a él. Y vamos a recordar que la técnica es el objeto de estudio de la tecnología y es la que nos permite crear objetos y desarrollar procesos a través de diversas acciones. La técnica nos va a permitir crear esos objetos y desarrollar esas acciones. Por otra parte, la técnica involucra varios elementos. Entre ellos está el conjunto de acciones que realiza una o más personas al manipular un objeto con la finalidad de transformar procesos o productos. Las acciones a las que nos referimos son las acciones estratégicas, acciones instrumentales y las de control. Son tres tipos de acciones que va a estar desarrollando la tecnología. Y vamos a ver ahorita en qué consiste cada una de ellas. Las acciones estratégicas se refiere a la creatividad y a los conocimientos que permiten alcanzar un fin. Esto es, debemos considerar las diferentes soluciones mediante la toma de decisiones. Ya establecimos que la tecnología va a tener un objetivo a través de la técnica, que es satisfacer necesidades e intereses. Cuando nosotros empezamos a aplicar, cuando se va a empezar a aplicar la tecnología, lleva a cabo tres tipos de acciones. Las primeras son las acciones estratégicas. Es decir, tenemos que considerar las soluciones previamente a que se lleven a cabo, a fin de que podamos alcanzar el proceso. Después siguen las acciones instrumentales, sería el segundo tipo de acciones. Implican el análisis de los materiales, del equipo o de las herramientas que vamos a utilizar para poder elegir la más adecuada o utilizar con base a un propósito. Las acciones que siguen son las de control. Esas son acciones que deben realizarse para alcanzar el objetivo planteado. Es decir, cuando ya lo tenemos avanzado, ya lo tenemos hecho, tenemos que valorar si el producto cumple con lo que habíamos planeado o no.
Vamos a ver un ejemplo práctico para poder entenderlo, ¿sale? Imagina que vas a realizar un dibujo. Lo primero que tienes que hacer es aplicar acciones estratégicas, es decir, idear una estrategia para lograr el dibujo que deseas y puedes formularte las siguientes preguntas para elaborar tu estrategia o las acciones estratégicas. Primero, la primera pregunta, ¿qué vas a dibujar? ¿Cómo lo vas a realizar? ¿Qué necesitas para poder realizar tu dibujo? ¿Y cuánto tiempo te tomará realizarlo? Con estas preguntas vas a poder establecer qué acciones estratégicas vas a realizar. O es decir, vas a establecer un plan de acción, una acción estratégica. Una vez que ya tienes tu objetivo y cómo lo vas a llevar a cabo, tienes que aplicar las acciones instrumentales. ¿Cómo vas a llevar a cabo la intervención instrumental? Tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Te vas a preguntar, ¿qué necesitas para realizar tu dibujo? Porque en esta parte vas a pensar qué herramientas o instrumentos o equipo o maquinaria tienes que aplicar para llevar a cabo este trabajo. En este caso de un dibujo pueden ser lápices de colores, papel, cuaderno, juego de geometría, gomas, lápices especiales, entre muchos otros materiales que puedes utilizar para elaborar un dibujo. Cuando tú te pones a reflexionar en qué materiales son los más adecuados y que vas a necesitar, estás implementando tus acciones instrumentales. Después de las acciones instrumentales, sigue el tercer tipo de acciones. Es decir, cuando ya lo tienes hecho, imaginen ustedes que ya está realizado tu dibujo. Y ahí vamos a meter lo que son las acciones de control. En esta fase, tienes que valorar si todavía lo puedes mejorar o no, a fin de alcanzar el objetivo que te planteaste. Cuando iniciaste las primeras acciones, que fueron las acciones estratégicas, cuando tú estableciste tu plan de acción, qué estrategia ibas a llevar a cabo para alcanzar tu meta, pusiste que ibas a hacer un dibujo con ciertas características. En este punto, ya que estableciste también las instrumentales y ahorita son las acciones de control, en esta parte del control vas a analizar si lo que tienes hecho cumple con lo que estableciste o se puede mejorar todavía. Por último, tienes que pensar qué vas a hacer con tu dibujo. Si vas a regalarlo, si vas a enmarcarlo, en fin, la decisión que consideres correcta realizar. Como reflexión, considera qué elementos de la técnica aplicas en tus actividades diarias. Porque ahorita vimos cómo llevas a cabo un trabajo cuando lo planeas con estrategia, cuando planeas los instrumentos y cuando llevas un control para ver si logras o no logras el objetivo. Reflexiona en qué otras partes o elementos de tu vida diaria aplicas esas técnicas. Ahora, conocerás el desarrollo tecnológico en la preparación de alimentos. ¿Cómo se llevó a cabo ese desarrollo de la técnica? ¿Será que el ser humano siempre preparó los alimentos a como los consumimos hoy en día? ¿Verdad que no? Todo empezó, muchachos, con el descubrimiento del fuego. Hace muchísimos años. Pero no se sabía cómo crearlo, ni cómo usarlo. Nuestros ancestros lo habían visto cuando un rayo caía del cielo y llegaba a alcanzar algún árbol y esas ramas y hojas secas pues se encendían. En esa época las personas eran nómadas y consumían alimentos crudos. Recuerden que ellos se dedicaban a la recolección y a la cacería. Y cuando llegaban a cazar algún animal, ¿será que la carne ya estaba así, la carnita asada como nos gusta ahorita? O la chistorrita preparada, o la longaniza enjamonada. Nada de eso había. Entonces la carne era cruda. ¿Te imaginas comer carne cruda de animales sin cocinar? Bueno, pues así fue. Hasta que lograron generar fuego por medio de la frotación entre dos varas. Y comenzaron a cocer de esa manera algunos alimentos. ¿Lo has intentado alguna vez? ¿Has intentado elaborar fuego alguna vez?
No es algo fácil. Entonces, a finales del siglo XIX, hasta apenas el siglo pasado, se diseñó y se comercializó la primera estufa de leña de uso doméstico. Con el paso de los años llegaron las estufas de gas. Muchas de esas las usamos en nuestras casas. Hay quienes ya tienen estufas eléctricas. Y en la actualidad también existen en el mercado estufas digitales. Ya las manejas moviendo tu dedo en un control. Incluso esas mismas estufas digitales te permiten ver hasta tus redes sociales a la par que sigues una receta en la pantalla de la estufa. También hay otros aparatos electrodomésticos que son iguales, como los refrigeradores. Pero hablando del fuego y de cómo se preparan los alimentos, la estufa fue cambiando de eso, de elaborar, de una época en que el ser humano no sabía cómo realizar el fuego, cómo encenderlo, y cómo fue la técnica mejorando, cómo relacionaron que el relámpago que encendía el fuego, caía en un árbol, encendía un fuego, y aprendieron ellos a elaborar también después frotando dos ramas entre sí, aprendieron a elaborar el fuego, y con el tiempo fue avanzando toda esta técnica hasta lo que hoy tenemos en nuestras casas, que son las estufas, y ahora incluso hay aparatos que tienen computadoras a la vez que nos permiten cocinar. Podemos ver el contenido de internet en otras partes del mundo. Pensamos, en algún tiempo se pensó que eso era imposible, pero la tecnología se desarrolla, chicos y chicas, a partir de mejorar procesos y productos. Y las técnicas de cómo se lleva a cabo cambian a partir de las condiciones del entorno en que se aplica. ¿Qué es el entorno? El entorno es todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor. Los procesos y productos van a ir cambiando porque la técnica se va a aplicar de acuerdo a las condiciones que nos rodean, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, va a ir cambiando. Las técnicas para encender un fuego aquí en Tabasco va a ser distinta a si alguien quiere encender un fuego, no sé, en el desierto del Sahara. Son condiciones distintas y las técnicas, por lo tanto, deben ser distintas. ¿Qué te pareció este descubrimiento? Es interesante, ¿verdad? Ya se ha mencionado que la técnica es un conjunto de acciones que se realizan entonces con la finalidad de obtener un resultado que satisfaga una necesidad. Eso nos tiene que quedar claro. La tecnología estudia la técnica y la técnica es el conjunto de acciones que realizan con la finalidad de obtener un resultado para satisfacer alguna necesidad que tenemos como seres humanos, y esas necesidades en nuestro entorno social o en nuestro entorno natural. Ahora, ojo, la actividad para el cuaderno. Responde con tus propias palabras, de acuerdo a lo que acabamos de platicar, las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué es la técnica? ¿Sale? Pregunta número 2. ¿Qué son las acciones estratégicas? Pregunta número 3. ¿Qué son las acciones instrumentales? Y pregunta número 4. ¿Qué son las acciones de control? Bueno, hasta aquí vamos a dejar la actividad de hoy. Espero que el tema haya sido sencillo, claro, porque esa es la finalidad. Que ustedes puedan comprender dentro de todas estas situaciones que estamos pasando, puedan comprender los aprendizajes esperados, los aprendizajes claves, lo que son más importantes que ustedes entiendan. Los felicito, sé que están haciendo un muy buen trabajo. Mamás y papás también están haciendo un excelente trabajo apoyando a sus hijos. Y sin duda, eso se va a ver reflejado en sus tareas. ¿Sale? Me dio gusto saludarlos. Vamos a estar en comunicación. Nos vemos próximamente. Adiós.